Después del café vamos a continuar con las charlas que estaban al principio. Quiero agradecer al doctor Joan Leal que haya venido aquí. Además creo que tuvo un viaje movido, con lo cual se agradece doblemente. Tenemos que aprovechar que está aquí, es uno de los expertos de Mako, y aprovechar todo lo que podamos para hacerle preguntas. Él mismo me acaba de decir que, bueno, que cualquier duda que haya, que se le puede interrumpir para hacer preguntas y hacerlo un poquito más interactivo. Va a dar las dos charlas que tenía previstas, una sobre el beneficio del uso de Mako en la artroplasia total de rodilla y otra sobre los límites de la cirugía protésica de rodilla guiada por Mako. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, estoy aquí a pesar de Vueling, ha sido un periplo tremendo, pero se han superado una vez más, es decir, han tenido a bien anular el vuelo de madrugada, con lo cual yo me he presentado en el aeropuerto con mi tarjeta de embarque sin saber que el vuelo estaba anulado, en fin, y aparte les importa lo más mínimo que pase eso. Muchísimas gracias al doctor Cairo por la invitación. La verdad es que es un auténtico placer estar en estas tierras, porque siempre se lo digo a Bene, estar aquí es genial y estar con todos vosotros también, porque aquí tengo grandes amigos y una gente que siempre me ha acogido muy bien, con lo cual compartir con vosotros toda la experiencia de Mako para mí es brutal. Yo tengo mucha experiencia, pero yo creo que vosotros empezáis a tener una experiencia brutal. O sea, 700 casos de Mako, esto ya es un festival. O sea, si hacéis 700 casos en 16 meses y luego cogiéndole confianza, intentando hacer toda la cirugía protésica con Mako, y en hospitales que tenéis un volumen muy alto, pues yo creo que esto no tiene final. Y además yo creo que una de las cosas buenas que ha hecho Galicia en estos momentos, con estos 3 hospitales con Mako, es ser de alguna manera punteros en España, y eso es algo que agradeceréis toda la vida, porque la robótica, como dicen, ha venido para quedarse, pero realmente es así, probablemente no es el final del camino, pero yo creo que el hecho de ser los primeros y los pioneros en España, tanto Madrid, Barcelona como ahora Galicia, yo creo que es brutal, ¿no? No me quiero dejar a nadie, porque también estaba por ahí Valladolid y estaba otra gente, pero quiero decir que estos que hemos empezado ahora con la cirugía robótica probablemente luego lo agradeceremos. Yo tengo 2 charlas que teóricamente eran media hora. Esto quiere decir 1 hora hablando. Esto puede ser un coñazo tremendo, ¿eh? O sea que vamos a intentar hacerlo de alguna manera, que la gente me interrumpa o que hagamos alguna pausa o algo, porque esta es una experiencia que no he hecho nunca, ¿eh? O sea, 1 hora aquí hablando creo que puede ser muy peligroso y la gente se puede marchar, y eso no me gustaría vivirlo. Vamos a ver. La primera charla que yo tenía preparada era sobre los beneficios de Mako, y la segunda sobre, no las limitaciones de Mako, pero sí qué más podemos sacar o esperar de la cirugía robótica. Y esos son 2 charlas que están muy relacionadas, porque en realidad los beneficios de Mako dan paso a las limitaciones de Mako. Es decir, lo que ahora tenemos lo podemos perfeccionar. Y eso es un poco lo que vamos a intentar ver ahora en esta primera parte, intentando ahondar en qué nos permite hacer Mako, y en la segunda, ¿qué tenemos que esperar en un futuro con la presencia de Mako en nuestro quirófano? Evidentemente el conflicto de intereses creo que es importante. Yo soy consultor de Stryker y de lo que estamos hablando es de Mako Stryker, con lo cual sí tengo conflicto de interés, ¿vale? Y eso creo que es una cosa que antes nos daba como mucho apuro decirlo, pero yo creo que es importante que todo el mundo lo sepa y que se conozca. Evidentemente ahora hablábamos con Bene de la insatisfacción que tienen nuestros pacientes y que estamos, la verdad es que muy obsesionados en la alineación. Todo el día hablamos de la alineación, cuando probablemente hay otras cosas que influyen en esa insatisfacción. Y luego intentaremos desglosar cuáles son los puntos más importantes en los que nos podemos apoyar para entender el por qué casi o hasta el 20% de nuestros pacientes, y yo también, están insatisfechos en nuestras cirugías. La alineación es verdad que es importante y la tenemos que analizar. La alineación se han propuesto muchas y evidentemente cuando yo les pregunto a mis residentes si conocen qué tipos de alineación hay en rodilla, ponen aquella cara interrogante y las dicen porque las han leído pero tampoco saben lo que son.
Y entonces es muy importante, sobre todo, conocer qué son esas alineaciones y el por qué las hacemos. Es muy importante saber el por qué, porque si es porque todo el mundo las hace o es porque fulanito que tiene mucho prestigio lo hace, eso es un error. Nosotros tenemos que ir a buscar una alineación porque realmente creemos que eso va a ser lo mejor para el paciente y porque evidentemente está reforzado por la literatura y porque en nuestras manos eso funciona bien. El gold estándar ha sido siempre la mecánica, eso estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque con implantes estándares el cero nos permite tener una mejor coronaria, para decirlo de alguna manera, y entender que ese cero y esa neutralidad nos permite que ese implante tenga una mejor supervivencia. Pero también es verdad que hay muchos artículos que nos dicen que no necesariamente el cero nos va a dar buenos resultados. ¿Por qué? ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que ese cero, si lo conseguimos depende de qué manera, va a ser peor que un no cero. Me explico, si yo para conseguir ese cero tengo que agredir mis partes blandas muchísimo, ese paciente va a ir mucho peor que si coloco mi prótesis a 3 graditos de varo tibial y la dejo en un varo a lo mejor de 5 grados, con una estabilidad buena. Eso va a tener mejor resultado que un cero. En nuestras series lo vimos y eso es lo que a Bellemans le hace pensar hace muchos años ya que a lo mejor lo que tenemos que ir es a ir a buscar esa alineación constitucional que tenía el paciente previamente, intentando buscar no tocar demasiado lo que ya había. Esto hace que los que de alguna manera iban más allá en cuanto a la biomecánica y cinemática decidiesen que a lo mejor no era tan malo colocar la prótesis, como ellos dicen y se ríen, torcida. Porque estamos colocando la prótesis no recta, sino torcida. Y eso suena mal, pero es una característica, no es nada malo. Pero sí que es verdad que había artículos que realmente nos decían que si nosotros no teníamos una neutralidad, esa prótesis iba a tener una menor supervivencia. Entonces, ante todo este caos, yo me planteaba cuál era mi opción y cuál es, porque todavía hago alguna manual, muy pocas, la verdad, pero todavía hago alguna manual, cómo yo he evolucionado y cómo yo planteaba una cirugía manual en mis prótesis de rodilla, entendiendo que podía hacerlo con una resección medida, entendiendo que yo voy a buscar la alineación y luego libero mis ligamentos, o, como a mí me gustaba hacerlo, ir a buscar el posicionamiento de esa prótesis para tenerla adecuada a mis ligamentos y que esa articulación fuese estable con el implante. De entrada, lo que yo hacía era hacer un corte tibial a 90 grados o, si veía que el gap en extensión y el gap en flexión tenían el mismo equilibrio mediolateral, me iba a buscar la tibioperonea distal para conseguir unos 3 grados aproximadamente de varo. Y en mis rodillas varas conseguía abrir en extensión y en flexión de la misma manera simplemente con este gesto. Una vez tenía el corte tibial hecho, lo que hacía era valorar cómo tenía que modificar mi corte distal femoral para adaptar esa diferencia mediolateral de laxitudes, para conseguir equilibrarlo y no mantenerme en ese ángulo complementario anatómico-mecánico que me permitía estar en el cero mecánico femoral. Y eso lo comprobaba, y una vez tenía comprobado eso, lo que hacía era irme a mi espacio en flexión y hacía lo mismo. Miraba cómo se abrían de medial y de lateral y adaptaba la rotación de mi componente a la laxitud que tenía mediolateral. Lo comprobaba y acababa de hacer mis cortes comprobando que todo ello en todo el rango de flexo-extensión tenía una estabilidad que a mí me dejaba satisfecho. Esto luego, con el implante en sitio, lo que hacíamos era comprobarlo y comprobábamos tanto en extensión como en flexión y mirábamos si el tracking femoropatelar, al que no le habíamos prestado ningún tipo de atención, funcionaba bien o no. Bien, esto, como entenderéis, sí, con la experiencia acabábamos haciendo una buena cirugía, pero eso era, como dicen los ingleses, un eyeballing, es decir, era totalmente a voleo. Porque yo me fiaba de que se abría un poquito más, un poquito menos, y decidía darle un grado más o un grado menos en función de lo que yo consideraba, sin tener ningún tipo de
protocolo establecido y de medida perfectamente controlada. Por lo tanto, con todo esto que os he explicado, yo lo que hacía era lo que ahora llamamos una alineación funcional, es decir, personalizaba mi alineación, pero sabiendo que era totalmente imperfecto, confiando que 1 milímetro de corte más o 1 grado de modificación me modificaba 1,5 milímetros, 2 milímetros, pero en cada paciente iba a ser diferente y además, como yo tenía un punto de hinge central, iba a sacar y poner de medio lateral y luego eso no lo podía modificar una vez hecho el corte. Por lo tanto, el planteamiento en ese momento era decir, ¿realmente estoy siendo preciso o no en estas cirugías? Pues la verdad es que no. Y nos planteábamos cuáles eran los posibles motivos de esto. El motivo de las guías de corte que son imprecisas, de la rigidez de la sierra, de la cantidad de cemento que poníamos, cómo impactábamos. Claro, todo esto nos generaba una imperfección. Incluso la entrada de las espadas, la entrada de la guía intramedular, depende de dónde la hacías, tú podías coger una referencia distinta, con lo cual esos 5 grados que dabas de valgo al fémur, a lo mejor no eran 5, y eran 7. ¿Y eso cómo lo sabías? No tenías ni puñetera idea. Al final hacíamos la medición y en el plano sagital, en el plano coronal, obteníamos cosas muy diferentes, como podéis ver en esta foto. Esa entrada de la espada es muy diferente en una que en otra, con lo cual vamos a generar angulaciones absolutamente diferentes. Y nosotros lo que vimos hace unos años, que hicimos un estudio para esto, fue que teníamos de media, atención, de media, 1,8 grados de desviación respecto a lo que planificábamos y lo que teníamos en el fémur y 1,3 en la tibia, utilizando en el fémur una guía intramedular y en la tibia una guía extramedular. Esto sumado nos da una desviación de prácticamente más de 3 grados entre lo que yo planifico y lo que yo hago, de media, con lo cual teníamos outliers a lo mejor de 7 grados entre lo que yo planificaba y lo que yo tenía. Lo que yo buscaba en blanco, obtenía esto en rojo, porque toda la desviación era en varo. El fémur se me iba en varo y la tibia se me iba en varo. Con lo cual, bien, muy bien, pero lo que yo decía, esto me suena que es así y tal, cortaba y tenía una desviación incontrolada. Esto no podía ir bien de ninguna manera. Por lo tanto, la alineación yo la hacía mal o no la hacía respecto a lo que yo quería hacer y la estabilidad tampoco conseguía la que yo quería conseguir. Que a lo mejor iba de 1 milímetro, de 2, bien, sí, pero no era preciso. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues que llega Mako. Porque llega Mako, no llegan los otros. Ya me diréis, joder, macho, estás haciendo aquí un spot publicitario de Mako. Pero es que es verdad, es que este robot es el mejor del mercado actualmente. Que tiene deficiencias que podemos mejorar, sí, pero esto es lo mejor por diferentes motivos. Porque tiene un corte directo, porque tiene un TAC preoperatorio, porque podemos controlar la femoropatelar, porque la laxitud ligamentosa la controlamos muy bien. Por muchos motivos es el mejor. Esto vamos a presentar ahora un estudio en ISACOS, porque decimos, bueno, pero ¿esto es mejor que la manual? Sí, coño, sí, es mejor que la manual esto, es mejor. O sea, tenemos realmente una diferencia muy importante cuando analizamos la correspondencia entre 2 cirujanos senior y junior, hay diferencia. El senior en la manual es más preciso que el junior, pero los dos son menos precisos que Mako, claramente y estadísticamente significativo. Y esto nosotros lo hemos visto en un estudio de hace 6 meses que hemos hecho en 30 piezas cadavéricas. Por lo tanto, llega la robótica y todo el mundo dirá, y es verdad que lo dicen, cada vez menos, esto es como la navegación, esto se va a abandonar, porque no va a aportar más, la supervivencia va a ser la misma. Pues mirad, puede ser, pero es que la robótica no es nada diferente de la navegación. La robótica es una evolución de la navegación. Es una evolución, es una herramienta más que tenemos que nos ayuda a operar. Con lo cual la robótica no es que vaya a desaparecer, va a evolucionar. Y eso es lo que va a pasar porque van a haber 3 motivos muy importantes ya de entrada que tenemos que reconocer. El primero es la precisión, pero no solo en la planificación, que es lo que tenía la navegación. Es que es preciso en la ejecución. Y eso nosotros no lo teníamos antes. ¿Por qué las guías de corte no eran precisas? Y es seguro.
¿Por qué? Porque Mako tiene unos límites de seguridad y nosotros no vamos a ir ahí donde no nos deja ir. Y además es poco agresivo, porque yo me fío donde va Mako. Y yo ya no pongo Hómanes en la cirugía. Yo tengo los trackers de fémur, que eso me separa un poco, pero yo no pongo Hómanes, yo me fío donde va la sierra. Y cuando tengo que luxar la tibia, pues muchas veces con una flexión máxima ya se me luxa. Yo utilizo poquísimo los separadores ahora, con lo cual soy menos agresivo. ¿Gracias a quién? A Mako. Porque en la navegación no podíamos hacerlo, teníamos que meter guías de corte ahí, siendo como fuere. Y sabemos que no es una moda Mako. ¿Por qué? Porque ya hemos llegado al punto de mutación. En 2017 ya llegamos al punto de mutación. Hay más artículos que en la navegación, hay más citaciones que con la navegación. Esto es algo que no se puede parar ya y que por lo tanto es un beneficio para nuestros pacientes. Porque en realidad al final, una de las cosas más importantes que nos está dando Mako es que nos está unificando a todos los cirujanos. Es decir, todos los cirujanos entienden hacia dónde tenemos que ir, que es hacia esto, es hacia la personalización de todos nuestros pacientes. Cada paciente necesita un tema concreto. Y por eso les decía, mira, con estos, la verdad es que, bueno, ya nos estamos viendo mucho, ya somos un poco amiguetes, pues con Ursedik, con Lustig, con Luik, con gente que realmente está muy interesada en el tema de la alineación funcional, pues intentamos definir cómo podemos explicar no lo que es la alineación funcional, porque en realidad no es una alineación, porque la alineación funcional debemos llamarla posicionamiento funcional, es decir, estamos posicionando unos implantes y eso nos va a llevar a una alineación determinada, que puede ser mecánica, cinemática, anatómica, cinemática inversa, puede ser cualquiera, porque nosotros estamos adaptando y personalizando a cada paciente. Y esa alineación nos permite jugar muy bien con los cortes, posicionar el implante, nos permite que los ligamentos los podamos manejar bien y sepamos cuáles son las laxitudes que tenemos a nivel mediolateral en todo nuestro rango de movilidad y sobre todo, y eso voy a parar aquí, voy a ser muy enérgico, empezamos a controlar la femoropatelar. La empezamos a controlar. Todavía no se hace bien, pero la empezamos a controlar y luego hablaremos. Es decir, el posicionamiento funcional es colocar el implante respetando los ligamentos y, lo que luego hablaremos también, intentando respetar el MPTA y el LDFA, la interlínea articular, que eso parece ser que también es importante. Fijaos, en mi servicio ayer estaba haciendo un Mako, un adjunto de mi servicio, yo estaba por ahí y le dije, bueno, ahora lo tienes, ¿verdad? Tienes ceros ahora, está todo bien, pero tienes el MPTA y el LDFA en neutro también y tenemos un MPTA en varo y un LDFA en valgo. ¿Por qué no das varo a la tibia, valgo al fémur, te quedan los ceros iguales? Y me decía, no, yo no quiero, yo prefiero tenerlo a cero porque yo con el implante estándar que tengo estoy más tranquilo. Y le dije, pues ya está, pues es una opción, es una opción. Ahora, si hablamos de posicionamiento funcional, deberíamos respetar la interlínea y deberíamos colocarla en su justa oblicuidad. Luego más tarde sale Lustig y Lustig lo que nos hace es explicarnos cuáles son nuestros límites de seguridad, entendiendo que con la robótica nosotros podemos controlar mucho mejor las laxitudes mediolaterales de nuestras rodillas y establecer pues este algoritmo personalizado para cada uno de nuestros pacientes, porque no podemos, como hacíamos antes, yo el primero ponía PS a todo el mundo, hacía resurfacing de la patela a todos, cementaba todas las prótesis, a todos. Eso es un error, la constricción, la fijación, la femoropatelar, todo tiene que ser individualizado en función de cómo sea la biomecánica específica de ese paciente y cómo se le vaya a adaptar mejor ese implante protésico, porque cada paciente tiene un fenotipo diferente y por tanto una biomecánica diferente. Esto Hirschman, son muy espesos los artículos, sobre todo este segundo que ha escrito, que os aconsejo que lo leáis. Yo lo he tenido que leer 4 veces y no exagero, es muy espeso. Pero es brutal, porque nos está diciendo cómo a nivel distal, a nivel posterior y a nivel de la tibia, cómo se distribuye en la población el fenotipo de nuestros pacientes. Algo más sencillo es el CEPAC, que todos conocemos y sabemos distribuir. Tiene muchas limitaciones. Nosotros intentamos aclararlo un poco en esta carta al editor, porque es verdad que hay cosas un poco de alguna manera exactas con CEPAC,
pero sí que es verdad que nos sirve para clasificar nuestras poblaciones. Nosotros hicimos una clasificación de la población de nuestro hospital, intentando también reflexionar en este artículo sobre cuáles son las deficiencias de CEPAC, que, insisto, nos sirven para clasificar bien a nuestros pacientes en cuanto a interlínea y en cuanto a alineación. Uno de los beneficios más grandes de Mako es este. O sea, esto es algo que la gente, no, porque es peor irradiar al paciente, es más caro. Pero vamos a ver, en las fracturas de húmero hacemos un TAC, ¿verdad? Fracturas complejas. En las fracturas de meseta tibial complejas, ¿verdad que hacemos un TAC? Y queremos hacerlo. No es que estemos obligados, lo queremos hacer porque nos va a ayudar. Pues joder, nos va a ayudar mucho hacer un TAC para hacer una prótesis de rodilla. Y vale 20 euros en la sanidad pública hacer un TAC. Con lo cual, yo creo que no vale la pena discutir. Y eso nos va a dar una información muy importante para customizar a todos nuestros pacientes. Porque tendremos esta pantalla que nos han enseñado antes. Es una pantalla, el puntero es el de arriba, entiendo, ¿no? Es una pantalla, joder, que tenemos aquí toda la información de nuestro paciente anatómica y la información del implante. Y con toda esta información vamos a jugar y vamos a adaptar esa prótesis que vamos a poner a nuestros pacientes. Y evidentemente luego viene el registro. ¿Por qué tenemos que hacer un registro? Pues como hacíamos en la navegación, pero eso es importante, eso es bueno, sí, pero no es suficiente. Si no tenemos el TAC preoperatorio, ese registro, como pasa en otras tecnologías robóticas, nos va a servir de poco, porque no va a ser tan exacto. En cambio, si yo tengo un registro y tengo el TAC preoperatorio, lo que voy a hacer es compararlos y voy a ver qué cantidad de diferencia hay entre el TAC y lo que yo estoy midiendo. Porque en realidad, cuando yo acabo, me dice que estoy a 0,2 milímetros del algoritmo total de esa rodilla. A mí me ha pasado que me diga que estoy a 1,5 milímetros. Y entonces digo, ostras, qué mal he hecho el registro. No, era el paciente siguiente y habíamos puesto el TAC del paciente siguiente. Pero eso es un check importantísimo. Mako no te deja seguir depende de qué historia. Y esto, 1,5 milímetros más quiere decir que estás muy fuera. 1,5 milímetros, Escuchadme bien, y estamos hablando de 0,2, 0,3, 0,4, eso está muy bien, porque le estamos dando la información a Mako de lo que tenemos delante. Y esto es genial, esto no lo teníamos antes, joder. Cuando yo decía, vamos a hacer el equilibrio y miraba hacia el corte de tibia y miraba medial y lateral, lo miraba y decía, mira, aquí hay más o menos 7 milímetros y aquí hay más o menos 3. Pues como hay esta diferencia, pues voy a darle un poquito más de valgo. Eso era chapuza, en realidad era una chapuza, que lo hacíamos porque no teníamos otra, pero ahora aquí, joder, tenemos estos números, que estos números en realidad no nos tenemos que obsesionar. Es lo que decíamos antes con Cristina, es dependiendo de la fuerza, pero si tú siempre haces lo mismo y desarrollas lo mismo, siempre vas a tener el mismo patrón, con lo cual vas a poder desarrollar lo que tú quieras. Y evidentemente vamos a tener que fijarnos en esto, que hace muchísimos años que este señor nos publicó estos ángulos. Paley hace muchísimos años que ya nos explicó lo que era esto. Pero a lo mejor con Mako vamos a ser mucho más conscientes de lo que tenemos delante y de lo que tenemos que reproducir. Y tenemos los números una vez hemos acabado. ¿Y aquí qué podemos ver? Pues podemos ver algo que a veces la gente no se fija, pero es la altura de la interlínea. No solo la oblicuidad, sino también la altura. Porque eso es muy importante, controlar dónde estamos y saber que no nos podemos pasar, al menos en mis manos, en 4 milímetros de subir la interlínea, porque entonces vamos a tener probablemente un problema en nuestro rango de movilidad o un dolor en cara anterior. Con lo cual tenemos muchos grados de libertad. Vamos a tener mucha capacidad de movimiento en nuestros implantes para poder jugar con ese implante y colocarlo en esas zonas de seguridad que nosotros queramos. Estas son las que propone Lustig. Os aconsejo, si alguno de vosotros no lo ha leído, estos 2 artículos de cómo realizar la alineación funcional o posicionamiento funcional en el varo y en el valgo. Y te da unos tips de cuáles para él son los límites de seguridad, basados lógicamente en la literatura. Pero esto también se puede modificar, ¿eh? Esto no es una rigidez, porque los números no nos tienen que llevar a volvernos locos y a encorsetarnos. Es siempre todo un problema de balanza. Si nosotros tenemos un número que no nos cuadra, pero por otro lado tenemos una buena estabilidad, a lo mejor es mejor dejar esa buena estabilidad y arriesgar ese número. ¿O no? O dejar un poquito más laxo, asumiendo que esa laxitud ya nos irá bien y estar dentro de un margen de seguridad en nuestra alineación. Luego viene la parte buena, que es el corte directo. Os lo he dicho, esto es una gran ventaja. Posicionar una guía de corte es navegar. No nos vamos a engañar, posicionar una guía de corte es navegar.
Esto es robotizar, esto es cortar directo y, lógicamente, con los límites que vosotros sabéis que son los boundaries. Y finalmente hacemos el check. Aquí voy a hacer un paréntesis. Os voy a decir la verdad, la mayoría de veces el check final no es exactamente lo que yo he planificado inicialmente, pero vuelvo a la numeritis. Si yo tengo en vez de 0,5, tengo 1, no me preocupa en absoluto. Entre otras cosas porque eso pueden ser decimales. Y lo que hace Mako es redondear, pero tampoco me voy a fijar en eso. A lo mejor no son decimales y a lo mejor han sido medio milímetro de más. No pasa nada, no pasa nada. Medio milímetro, estamos hablando de medio milímetro. Con lo cual, precisión submilimétrica. Porque es preciso, Mako es preciso. Y era la primera cosa que os decía. Esa ventaja es importante. Porque nosotros desde el primer caso hasta el último tenemos la misma curva de precisión. No varía. Porque no depende de nosotros la precisión, de nosotros depende el conocimiento, el saber lo que tengo que hacer, pero la curva de precisión es la misma, exactamente la misma. Es decir, nosotros colocamos en menos de 1 grado o menos de 1 milímetro de precisión la gran mayoría de nuestros pacientes. ¿Os acordáis antes que os decía el 1,8 y el 1,3 grados de desviación de lo planificado respecto a lo ejecutado? Eso era la media. Pero esto es en valor absoluto. En valor absoluto colocamos la mayoría de nuestros pacientes por debajo de 1 milímetro y por debajo de 1 grado. De hecho, este artículo a mí me encanta, porque aquí en magenta veis al fellowship y en rojo veis al senior. O sea, el fellow a veces es más preciso que el senior. ¿Por qué es mejor? No, porque no depende del cirujano la precisión. La precisión depende del brazo robótico y eso está muy bien. Porque tú tienes que decidir lo que quieres hacer, pero la precisión no tienes que pensar que tú vas a ser mejor que el robot. El robot es mejor que tú, porque es más preciso, porque él de alguna manera está programado para eso. Y esa precisión nos lleva también a cambios como el que yo he hecho. Yo antes ponía aproximadamente un 10% de mis prótesis no cementadas. Ahora estoy en el 45%. Porque tengo mucha más confianza, porque el corte es más homogéneo, porque los artículos ya empiezan a decir que no hay ninguna diferencia entre las no cementadas y las cementadas en estudios muy serios y randomizados, y porque si yo tengo una superficie plana regular, lo que voy a obtener es un máximo contacto de hueso. Y ese máximo contacto de hueso me va a facilitar que ese implante se integre bien. Con lo cual no necesito el cemento, porque el cemento es peor. Y ahora me diréis, ¿esto por qué lo dices? Pues porque son dos interfaces. Yo tengo interfase hueso-cemento y la interfase cemento-implante. Por tanto, son dos posibilidades de error. Con la no cementada tengo una. Y si tengo una buena presa y tengo un buen implante, pues probablemente va a ser una cirugía mejor. Y evidentemente Mako es más seguro y menos agresivo. Cuando yo corto con Mako, siempre pongo esta imagen, intento salir, porque yo intento forzar a Mako para salir de mis líneas verdes, de mis boundaries, de mis límites. Y Mako no me va a dejar, pero de ninguna manera. Fijaos ahora al final del corte, yo intento salir y Mako incluso se pone rojo, como diciendo, no intentes salir, tío, porque no vas a salir. Y eso es seguridad. Aquí a lo mejor no. Pero cuando estamos en el corte posterior y en el corte tibial, pues eso es seguridad. Y nosotros hemos hecho un estudio también con estos cadáveres que los aprovechamos para muchas cosas. Pero con estos cadáveres hicimos un estudio de qué agredíamos cuando abríamos los boundaries. Y nos dimos cuenta que agredíamos más según la escala de Masti. Este os aconsejo, está bien, es una escala buena, tampoco es nada del otro mundo, pero te valora los 4 compartimentos anterior, lateral, medial y posterior y te dice un poco cuál puede ser el tipo de lesión que hay y te da una puntuación de 0 a 10 en cada uno de los compartimentos. Y nosotros nos dimos cuenta que en el anterior estaba bien todo. No hacíamos ninguna agresión cuando abríamos boundaries, normal, porque es por donde entramos con la sierra. En el lateral teníamos algo de agresión, pero muy poca. En el medial también, pero donde más agresión teníamos era en el posterior. Cuando abríamos el boundary, el tendón del popliteo y la cápsula posterior se veían afectados. En mayor o menor medida, hubo incluso uno que llegamos a cortar completamente el popliteo. Con lo cual, ¿eso qué nos traduce? ¿Que el aumentar boundaries es malo? No. Pero que tenemos que ser conscientes y que el boundary nos protege de eso. Por tanto, la cirugía con Mako es segura,
¿Por qué? Porque nos protege, porque va a ran de la segmentación. El MPS hace una segmentación y ese boundary no se pasa del hueso y nos permite cortar sin agredir las partes blandas. Y esa no agresión nos permite que clínicamente los pacientes vayan mejor. La respuesta es no. Y ahora aquí todos nos quedamos un poquito chof, ¿no? Porque decimos, joder, macho, si eso es lo que buscábamos, ¿no? Que nuestros pacientes clínicamente estuviesen mejor con la robótica. Pues a 6 meses no estamos viendo diferencias, no las vemos. La mayoría de artículos dicen que no hay diferencias. ¿Eso es malo? No, yo creo que no, porque hay otras cosas que son buenas. ¿Por qué? Porque probablemente a los 6 meses nosotros llegamos a igualar los resultados, pero al mes no. Es decir, los resultados tempranos, esto quiere decir durante el primer mes, los operados con Mako están mejores. ¿Nosotros qué hemos visto? Hicimos un cohorte de un poco más de 100 casos de Mako y nos dimos cuenta que la dependencia de los pacientes en el primer mes aumentaba muchísimo con Mako. O sea, pasábamos de los pacientes que estaban con una buena independencia en el preoperatorio en un 81% a tener un 92% de personas independientes. En cambio, con la convencional no llegábamos a ese 88% que teníamos inicial. En cambio, muy probablemente, esta dependencia se va a igualar a los 6 meses. Y esto me diréis, ¿pero esto de qué sirve? Si luego a los 6 meses ya lo tenemos. Probablemente en que el paciente va a estar más satisfecho. Mi experiencia es que la satisfacción del paciente es mayor. Porque dice, manual en una, Mako en otra. Esto tenemos muchos pacientes que nos ha pasado. Manual, doctor, bien, pero recuerdo mucho peor el postoperatorio y con Mako menos. Porque el postoperatorio es más seguro, menos agresivo y por tanto el tiempo de duración y la capacidad que tiene el paciente para recuperar es mucho mayor. Incluso el WOMAC es mejor. Funcionalmente el primer mes están mejor, tienen mejor rango de movilidad, tienen menos dolor, están mejor. ¿Y qué decimos del tiempo de hospitalización? También es importante. Nosotros hemos disminuido en medio día. Esto puede parecer perdóname la expresión, una gilipollez, pero no lo es. Porque medio día de 1000 pacientes es un dineral. Y eso el hospital también lo mira mucho, que luego os explicaré cuáles son los beneficios que tenemos a través del hospital. Con lo cual, los beneficios de Mako nos hacen pensar que es verdad, podemos ganar en solucionar esa insatisfacción que decíamos al principio, pero existen muchos factores que nos determinan esa satisfacción. Y probablemente, y siempre me gusta decirlo, porque además mi tesis doctoral va de esto, las expectativas y el cumplimiento de expectativas probablemente es uno de los factores más importantes en la satisfacción de nuestros pacientes. No invertimos tiempo, y me pongo el primero, en explicarles a los pacientes qué es lo que tienen que esperar después de operados. Porque pacientes con mismo resultado tienen diferente satisfacción. Y eso es absurdo. ¿Pero por qué? Porque ese paciente al que no le hemos explicado que usted no va a poder jugar a fútbol, está insatisfecho porque no puede jugar a fútbol. Y le dices, bueno, pero eso era evidente. No, no era evidente. Yo esperaba esto y como tengo menos estoy insatisfecho. No veo que me haya ido bien esta prótesis. Lo que os decía de los beneficios institucionales, eso es importante porque nosotros lo hemos conseguido. Pero hay mucha gente que está picando piedra con la administración de sus hospitales y no lo consigue. Pero yo siempre les digo, a los gerentes, a los 2 que he logrado convencer para que compren Mako, siempre les he dicho, tienes que tener una visión a largo plazo. Tienes que ver el por qué quieres un Mako. A 31 de diciembre no tendrás beneficios, no te habrá dado beneficios a 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque depende de cómo lo mires. Si tú miras en lo que vas a tener a nivel de visibilidad, de centro de referencia, de captación de talento o retención de talento, eso es impagable. Eso es impagable, porque eso te va a posicionar en un sitio que te va a hacer ganar mucho más dinero, o al menos te va a hacer tener mucha más visibilidad. Y eso vosotros a lo mejor, yo supongo que sí, que lo veis, pero la visibilidad que tienen vuestros 3 hospitales en el resto de España es brutal. Seguro, en otras regiones de España que no tienen la suerte de tener Mako, pues eso les genera una capacidad de admiración y de visión respecto a vuestro hospital muy importante. Otro de los beneficios, la educación. Estamos
formando a nuestros residentes mejor. ¿Esto es verdad o no? Yo no lo sé todavía. Pero eso parece que sí. Parece que la introduccción de la robótica, me gustó mucho este vídeo, porque es Wall-E, y cómo está, y los niños están súper atentos con Wall-E. ¿Por qué? Porque es una experiencia, es lo que decía Jean Piaget hace muchísimos años. El aprendizaje es una construcción y una generación de experiencias, y la robótica es una generación de experiencias. Con lo cual, las nuevas generaciones que han vivido con las nuevas tecnologías van a tener mucha más facilidad de aprendizaje de la que tuvimos nosotros. Se puede ser más o menos inteligente, más o menos espabilado, pero al final el hecho de tener algo con lo que parece que estés jugando, porque yo cuando me pongo en la pantalla de mirar las laxitudes y empezar a mover el implante arriba y abajo, estoy jugando, estoy con una PlayStation ahí jugando, y eso es mucho mejor que algo que para un residente puede ser más aburrido, que le digas, fíjate esto, piensa, activa el 3D. Los residentes muchas veces se perdían en la manual y tenían que estar en 10 cirugías para entender un concepto. Ahora lo entienden mucho más rápido. Incluso la realidad aumentada, ya esto en la película de Terminator ya lo teníamos, pero ahora pega muy fuerte. Esto es muy bueno, o sea, tener algo que te está diciendo lo que estás haciendo es brutal. O la realidad virtual. ¿Cómo podemos enseñar con una realidad virtual a poner una prótesis de rodilla sin necesidad de tener un paciente delante ni un instrumental delante? Sencillamente con unas gafas y unos guantes. Eso es brutal. Con lo cual, al final, estamos intentando escribir un artículo con algunos amiguetes europeos acerca del metaverso. Hay gente que se va, esto empieza a preocupar. Vamos a intentar ir acabando. ¿El metaverso qué es? Pues va a ser un entorno donde vamos a tener todas estas tecnologías para interactuar con ellas y vivir una realidad paralela respecto a la que tenemos y respecto a la que podemos esperar en un futuro. Y nosotros ya estamos haciendo, de alguna manera, actos o acciones para formar a nuestros residentes. En la Sociedad Española de Rodilla ya vamos por la 3ª edición del curso de artroplastia, pero basado también en cirugía robótica, y nos damos cuenta que esa cirugía se entiende mucho mejor y esos conceptos somos capaces de fijarlos mejor. También estamos haciendo este programa 212 y en el que vienen a vernos a hospitales con cirugía robótica, y eso está muy bien. Os animo también desde aquí a que os hagáis centro de referencia de la Sociedad Española de Rodilla e intentéis también atraer residentes de todas las partes de España para que vengan aquí y vean lo que hacéis con esta nueva tecnología. Porque en realidad el hecho de formar no hace que perdamos tiempo. Los resultados son absolutamente comparables si tenemos fellows o tenemos residentes con nosotros. Lo único que vamos a hacer es hacer mejor esa educación. Porque al final los beneficios de Mako yo los centro en estas 3 imágenes. El corte directo, sobre todo para mí, el escáner preoperatorio y la información que tengo, y de alguna manera los límites de seguridad que me permiten ser más seguros. Al final voy a ser más preciso y por tanto voy a tener más supervivencia. Voy a hacer menos daño, por tanto voy a darle al paciente mayor confort. Y voy a ser más seguro, por tanto probablemente voy a tener menos complicaciones. Y eso es lo que hay artículos que ya empiezan a decir, y que es verdad que va a tener inconvenientes, como que es muy caro. Pero eso luego lo veremos en la siguiente charla. Dejadme acabar con este vídeo, que no tiene audio y estaría bien poner el audio, no sé, tampoco muy alto, porque pero es muy bueno. A mí siempre me gusta acabar con esto, porque esto no tiene nada que ver con la trauma y con el Mako, pero a mí me impresionó mucho, porque es una música que está muy bien y que no la toca nadie. La está tocando y la está dirigiendo, eso sí, un humano. El problema es que, y veréis cómo suena bien, el problema es que las cosas a veces se pueden torcer, porque si dejamos las cosas solamente en manos de las máquinas, probablemente la máquina sabrá qué hacer, pero no sabrá a veces cómo resolver algo que no sabe o que no ha tenido en su información previa. Y esto no podemos permitirlo. Es decir, la robótica no tiene que hacer que nosotros dejemos de acompañar todas las decisiones en la cirugía protésica.
A mí me da mucho miedo la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial nos puede provocar que todos nosotros dejemos de aprender. Porque como la máquina nos va a decir qué es lo que hay que hacer, nosotros vamos a seguir sus instrucciones sin pensar si eso es bueno o malo. Pero lo que puede pasar es que las máquinas nos lleven. Este señor no era un humano, era una máquina también. Con lo cual, si nosotros estamos ahí, probablemente vamos a conseguir controlar bien y encauzar esa robótica de esas máquinas en la buena dirección. Esa es la primera. Muchísimas gracias por... Venga, va. No, una curiosidad solo. Las estás poniendo no cementadas, dices, ¿y las pones estabilizadas posteriores o...? Joder, es que son dos cosas que individualizo. Estoy haciendo prácticamente, y entendedme bien, todas mis cirugías con un implante conservando el cruzado posterior. Con lo cual, la mayoría de mis no cementadas son conservando el cruzado posterior. Pero si tengo que sacrificar el cruzado posterior, a no ser que tenga un implante pequeño, voy a hacer una PS y la voy a hacer no cementada. No cemento siempre la tibia, esto va a sorprender un poco, Esto hablábamos con Lustig el otro día. La tibia siempre no la cemento, en las que decido poner no cementadas. Y el fémur, a veces sí, a veces no, en función de la congruencia que veo en la prueba. Si yo en la prueba veo que tiene una congruencia perfecta el implante con el hueso, con el corte, voy a poner no cementada. Si veo que no tiene una buena congruencia y que hay partes que no tienen contacto, voy a poner una cementada. También es verdad que os digo que una vez decido cementar el fémur, normalmente ya cemento la tibia. Híbridas hago muy pocas. Pero normalmente hacíamos híbridas, o al menos yo hacía, cementando la tibia y poniendo un no cementado en fémur, que es lo que nos daba más confianza. Ahora a mí la tibia me da muchísima confianza, porque el corte que hago es súper homogéneo, y el fémur es el que me preocupa un poco la no congruencia en la prueba. 45%. Sí, es un dato que a mí incluso me sorprende. ¿Qué más? A mí me gustaría preguntarte sobre lo de a la hora de lo que es el acceso a la prótesis de rodilla, ¿no? Que yo creo que estamos todos de acuerdo que para entenderla el robot es un arma fantástica. Pero claro, yo te lo digo en particular lo que nos está ocurriendo a nosotros con los residentes. Nosotros, la inmensa mayoría de las rodillas que estamos haciendo ahora, las primarias se hacen con el robot. Entonces ellos se empiezan a preocupar, que dicen que no van a saber hacer una prótesis de rodilla. Y algo de razón puede haber eso en lo que es en la técnica, porque estoy completamente de acuerdo contigo en que antes hacían cosas que no sabían por qué las hacían. Se colocaban así porque tú decías que tenías que colocarla así y ellos reproducían y muchas veces no entendían. Pero ¿no te parece que se están perdiendo habilidades quirúrgicas y que a la hora incluso de enfrentarte cuando ellos terminen y a lo mejor tienen que ir a un hospital pues comarcal, que no tienes un robot, ¿cómo van a poder afrontar eso? Y por otro lado, cuando tengas que enfrentarte a una revisión y todas estas historias. De la revisión hablaremos luego, Bene, porque ahora en la charla de limitaciones hay una parte que hablo de la revisión que yo creo que es muy importante. Lo que dices es muy pertinente, es una de las preocupaciones que tenemos muchísimos en esto, porque el residente es verdad que está un poco preocupado en esto. Yo siempre les hago la pregunta inversa. ¿Vosotros creéis que en los años 70, cuando el cirujano no tenía guías de corte, era más hábil operando? Puede ser que fuese más hábil, pero cometía mucho más error. Y tenía unos gestos quirúrgicos que no tenemos ahora con la convencional. Llegan las guías de corte. Nadie se plantea no utilizar una guía de corte. Nadie. Es decir, si en una cirugía no tenemos estéril el instrumental para operar, no nos planteamos abrir y hacer los cortes a ojo. Estamos de acuerdo todos en esto, ¿no? No falta mucho para que no nos planteemos hacer una cirugía sin robot. 20 años, igual. Pero no falta mucho. Es decir,
Los residentes se tienen que formar en el knowledge, que digo yo, en el conocimiento. La ejecución quirúrgica es verdad que ahora tenemos un problema porque tenemos prótesis que hacemos con convencional y prótesis que hacemos con robótica, con lo cual nuestro residente se está formando en las dos, al menos los de nuestro hospital, con lo cual ahí tienen una suerte. Es verdad que yo en la otra institución solo opero con robótica y los fellows que vienen solamente ven cirugía robótica. ¿Eso es malo? Yo creo que no, porque esos fellows que vienen verán esto y son residentes que han pasado su formación en otro sitio. Lo que te quiero decir, Bene, es que el gesto del approach, o sea, tú haces lo mismo exactamente en una prótesis que harías con la convencional, pones las antenas, miras, y lo único que con Mako hacemos diferente es que no colocamos unas guías de corte, pero es que en realidad poner unas guías de corte es algo que forma parte del instrumental de una caja que en una noche te lo has estudiado. Yo cuando tengo que poner un implante por motivo X que no he puesto nunca, esa noche anterior me lo miro y al día siguiente yo sé perfectamente cuáles son las peculiaridades de ese implante. Lo pondrá mejor alguien que lleve 100 cirugías en esto. Pero no ese es el problema que yo creo que... El problema de la formación de los residentes no es la técnica quirúrgica, los gestos, sino el conocimiento y la manera en la que deciden qué es lo que tienen que hacer delante de un paciente. Esa es mi opinión, Bene. No sé si te convenzo o no, pero probablemente te conozco un poco y creo que no mucho. Cuando me pones esa cara... Pero creo que hay ese hándicap, perdón, creo que sí que hay ese hándicap. O sea, yo creo que la colocación de las guías y la técnica quirúrgica para hacer una primaria, si quieres ser un poco fiable con lo que estás haciendo, tienes su aquel. Sí. Tienes unas referencias, tienes una serie de cosas, sí. El control rotacional de la tibia, lo que tú decías, el punto de entrada de la guía femoral. Estoy de acuerdo, todas estas cosas. Estoy de acuerdo. Ahora, efectivamente, estamos completamente de acuerdo. Yo creo que a menos de 20 años, en 10, 15 años, estoy convencido que va a ser un 80 o 90% robótica. Seguro. Pero vamos, entiendo perfectamente que el que se está formando ahora tenga esa preocupación, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sobre todo porque al final la mayoría ahora mismo van a acabar en sitios donde no hay robot. Sí, hay estudios incluso de eso, que es una herramienta de formación brutal, pero que los propios residentes reflejan una pérdida de confort con el instrumental convencional, ¿no? Sí. Ese riesgo de sobreexposición a la cirugía robótica. Nosotros... afortunadamente también nos pasa que tienen las dos opciones, ¿no? Hay mucha cirugía robótica y mucha cirugía convencional, pero bueno, hay algún residente por ahí, está Nerea, que es R5, y no sé qué opina, puede dar su opinión, ¿no? Venga, Nerea, dale. Inesperado esto, probablemente. Que es... Que en Santiago sí que temos a oportunidade tanto de robótica como convencional, pero como R5 eu sí creo que a complejidade de poñer a guía de tibia e de marcar ben a rotación, etcétera, o perdes co robot un pouco e... perdón. No, te entiendo perfecto, hombre, por favor. No, además estoy encantado. No, perdón. Que la guía de tibia, cuando lo haces por convencional, sí. que... a mí por lo menos me resulta más complejo, más marca la rotación, tal, y creo que eso el robot te lo facilita muchísimo. De hecho, es lo que os decía, es decir, yo con la convencional, cuando os explicaba esto de cómo lo hacía yo, es toda una trayectoria de experiencia para llegar a hacerlo un poquito bien, porque eras impreciso. Entonces, todo este camino vosotros no lo habréis hecho, porque las guías de corte convencionales, pues lo que decía Bene, tienen sus truquillos, sus referencias, por qué lo pongo así, no lo pongo de otra manera, y eso lo vas adquiriendo con la experiencia. Pero te digo lo mismo que en los años 70. Los que empezaron a utilizar las guías de corte, pues ya no tenían ese ojo que decían, es que miro esto y entonces lo corto así para que vaya mejor. Ya no lo hacían, se fiaban de la guía de corte, pues ahora nos fiaremos de la tecnología robótica. O sea, yo creo que es muy importante avanzar. Evidentemente teniendo en cuenta que hay cosas que hay que vigilar, pero hay que avanzar, no nos podemos, porque hay gente que dice eso para decir no podemos dejar de hacer convencional, no,
Yo en mi hospital, si puedo hacer toda la cirugía robótica, la voy a hacer toda robótica, porque me va a generar, yo creo, en un futuro algo mejor para el paciente, ¿no? Pero eso está bien. Eso está muy bien preguntado. Sí. Lo que pasa es que es lo que te decía, ¿eh? Si falla la instrumentación. Sí, pero digo, si falla la instrumentación, o sea, tú estás haciendo una convencional y por algún motivo tienes la rodilla abierta y abren las cajas y no hay la guía de corte, no está la guía de corte, y la guía de corte está en Madrid y va a tardar 3 horas. Claro, entonces el robot puede fallar, sí, precisamente por eso estamos todavía en esta situación, pero yo creo que llegará un momento en el que el robot, si falla, habrá una alternativa de otro robot y que entrará y que podremos seguir operando. Pero si eso, sí, si es hoy realmente, y Nerea, en eso no hay que ser talibán, yo creo que hay que hacer la cirugía convencional y robótica en estos momentos y tenemos que seguir explicando al residente cómo se coloca una guía de corte, estoy de acuerdo. Pero dejadme que intente convencer a todo el mundo que todo el mundo tendría que tener esta tecnología en sus hospitales. Sí, nada, preciosa la charla. Comentabas hace un momento en una de las diapos que me gustó mucho a Jean Piaget, ¿no? En el sentido de buscar generar expectativas, experiencias y tal, como ámbito formativo. Y le hemos preguntado a una residente 5 y todo ese concepto de generar experiencias, y sobre todo si es algo que invita al juego, la gametización, pues realmente es atractivo para ellos. Pero para un cirujano mayor como yo, como Fermín Mandía, que tenemos ahí atrás, que es un cirujano altamente experto en prótesis de rodilla y que está intentando transitar hacia la cirugía robótica, ¿tú cómo crees que es esa evolución? Fermín, te dejo tú contestar también a ti. Fermín, tienes que hablar ahora, tienes que decir algo, por favor. No, la historia es, Fermín, explica un poco cuál es tu transición. Yo te estoy oyendo y obviamente ya he vivido también esa fase de la no cementación. O sea, esto de la medicina es muy pendular, ¿no? A la hora de poner un implante. Entonces nosotros aquí vivimos pues fases que las tibias iban no cementadas, luego vivimos platillos cementados y fémuros sin cementar. Hemos vivido muchas interfaces, por decir así. Lo que aportará la robótica, pues no sé. Yo te estaba escuchando y entonces me da la sensación de que tú vas para casa tranquilo, porque las radiografías que ves cuando te marchas para casa, ves las piernas rectas, ves el implante muy colocado, pero si al cabo de 6 meses no hay una satisfacción, o sea, no hay un índice de beneficio clínico diferente a una convencional, pues ¿cuáles serían entonces los factores? ¿Dónde está ese 20% de satisfecho? ¿Es tu tesis doctoral? Cuéntanos más cosas. ¿Dónde está el enigma aquí? Veo que he fracasado rotundamente en convencer a Fermín, o sea, tengo que esmerarme un poco más en la siguiente porque si no va a pensar que... No, a ver... No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices porque de hecho es una de las cosas que más he intentado enfatizar, es decir, no hay una diferencia en resultados clínicos ni a 6 meses ni al año y eso lo vemos nosotros también en nuestros pacientes, pero yo creo que eso no lo es todo, Fermín. Yo creo una de las cosas buenas que tiene, pues luego te hablaré del tema de no cementada. Una de las cosas buenas que tiene la robótica es la información que tú tienes. Es decir, con la convencional no la tenemos esa información. Y yo no puedo reproducir lo que yo quiero hacer de forma tan precisa. Tú me dices, ¿pero para qué quieres hacer eso? Ahí estoy de acuerdo. Pero yo te doy también las razones. Pero tío, muy bien, ¿eh? Pero cuando yo hago la convencional con mi experiencia, porque tú tienes mucha, el resultado que obtengo es el mismo que mis compañeros que la hacen con cirugía robótica. Y eso es cierto. Pero las curvas de supervivencia están cambiando, ¿eh? Y eso es algo
que no sé, o sea, no es tanto el robot como la información que yo tengo. Porque si yo tengo más información y soy capaz de entender mejor cómo tengo que colocar mi implante, aunque sea con una guía de corte, pero lo colocaré mejor. Y probablemente la prótesis tendrá más supervivencia. El problema aquí es avanzar en el knowledge. Y siempre digo lo mismo, el robot no es el endpoint, no es el último paso que tengo que tener y ya está, tengo robot y ya he solucionado la insatisfacción, y muchísimo menos. El robot es una herramienta, igual que si a ti te dan un martillo mejor, con un soporte y con un grip mejor, y tú te sientes más cómodo impactando ese implante. Pues el robot es, lógicamente, un poquito más caro que el martillo, pero es un instrumento que nos sirve para ejecutar mejor lo que queremos hacer. Y eso nos va a hacer entender mejor nuestra cirugía y, por lo tanto, que el futuro sea mejor. Y te digo más, con la convencional lo almacenamos aquí. Tú, Fermín, tienes la información aquí y haces tu cirugía porque tienes la información aquí, de los miles y miles de casos previos que tienes detrás. Pero con la robótica nosotros tendremos una información que ese sí que me parece que es el primer endpoint que nos vamos a encontrar. Vamos a tener una propuesta, no en base de lo que yo por mi cara bonita quiero hacer, sino en base de cómo los 1.500, 15.000 o 150.000 pacientes previos con esas características de ese paciente han funcionado bien. Porque te dirá, no le des 3 grados de varo, no se los des, dale 4 porque va a ir mejor. Porque los anteriores que hemos hecho han ido mejor así. Y eso no podemos hacerlo sin transicionar primero por la robótica. Porque con la convencional, ¿qué vamos a hacer? Una base de datos, con un Excel. Ya lo hemos probado eso, y eso no nos sirve. En Mako, aunque ahora que no me oyen, no nos lo quieran dar, están todos los datos de todas las cirugías que hemos hecho con todos los gestos que hemos hecho. O sea, el Mako File famoso tiene todos y cada uno de los clics que hemos hecho. Con lo cual yo puedo seguir mi cirugía de principio a final. Y si tengo el PROMS preoperatorio y postoperatorio, yo sé cuáles de esos clics son mejores para obtener un mejor resultado. O sea, en realidad es el conocimiento, no es que sea mejor el resultado clínico, es el conocimiento y cómo yo voy a avanzar y cómo esa herramienta me va a ayudar a hacerlo. Creo que un poquito más te he convencido, un poco solo, ¿no? No. Igual en la cena, igual me convences. Mira que me he esmerado, ¿eh? Me he esmerado. A ver, yo lo que siempre critiqué de todo esto es que estamos en la época del Big Data, ¿no? Y de la información, y tú dices la información que tenemos, y esa información yo hablo con los MPS y me dicen, no, eso no se guarda en ningún sitio. Es que aunque se guarde, ellos no saben cómo van los pacientes. Entonces, yo creo que eso es algo, una información que se está perdiendo, porque es lo que acabas de decir. Tú sabes, cuando te enfrentas a un paciente, dices, no, es que como estos Mako lleva hechos 300.000, pues los que van bien de esos 300.000 son los que dejas con una tibia en 3 grados de varo y con un... Es exactamente eso. Tal, y un SDFA así. Es eso. Pero esa información ellos no la están... No, escúchame, no, voy a aclarar, Carlota me va a matar porque ahora he abierto un melón que igual no tenía que abrir, pero escuchadme una cosa. En estos momentos no se puede sacar esa información, yo no la tengo. Yo no la tengo. Le pregunta a tus pacientes cómo van, y que le dejaste el NPTA así, ella no sabe, Carlota no sabe si va bien o va mal. No, porque ¿tienes el PROMS hecho? ¿Tienes el PROMS hecho o no? ¿Tienes la escala de valoración? Entonces no te servirá para nada eso. Porque... Bien, pues entonces sí. Pero el PROMS lo tienes tú. Y en Mako en algún momento, cuando tengamos de alguna manera una legislación que nos lo permita, podremos obtener toda esa información. Y eso es lo que nos dará el Big Data. Actualmente la información que hay
actualmente la información que hay, que es la que compartimos con vosotros, ¿no? Las capturas de pantalla famosas, y que a veces nos gustaría que clicáramos un botón y se hiciera un Excel y fuera la vida de todos un poco más fácil, es lo único que tenemos. Y de hecho esos casos no van a ningún lado. O sea, igual que el robot es, ¿no?, propiedad del hospital, esos casos también. Sabéis que trabajamos con pendrives para vuestra facilidad, pero no hay actualmente esto. A lo que se refería Joan, que yo ya lo he entendido, ¿no?, era que en un futuro seguramente existirá, y sí que es verdad que es algo que nosotros trasladamos constantemente, ¿no?, que sería de gran utilidad que se pudiera hacer esto. Y seguramente llegará, pero tenemos que esperar. Pero por ahora no nos estamos engañando, ¿no? No es un problema de engaño, es un problema de datos, es un problema de gestión de datos. Y nosotros tenemos un gran problema de legislación con la gestión de datos, porque se lleva a un extremo que probablemente es bueno para proteger al paciente, pero es verdad que nosotros estamos muy limitados en cuanto a la extracción. Pero esto llegará a un momento en el que esos datos de todo el mundo van a entrar en un Excel global. Y ese Excel global es lo que nos va a permitir tener una propuesta de las máquinas global y que todo el mundo sepa qué es lo que tiene que hacer delante de un paciente concreto. Gracias, Beni. Pero si se hace eso, con vuestro consentimiento, por favor. se encarga de que no se pueda hacer ninguna cirugía hasta que ellos hagan la segmentación y todas estas historias, cojan los datos y que tienen la papelera. No se lo creen a nadie. Yo no me lo creo, pero eso no te vale para más que un estudio anatómico. Bueno, pero inicialmente sí, pero un poco yo creo que es la evolución. O sea, siguen más lejos. Los de CIDEM ya sacaron el programa para el Network, para hacer el seguimiento de los pacientes en el número de pasos y todas estas historias. Pues aquí probablemente cualquier día está y nos venda que... De todas maneras, uno de los problemas que tenemos, Bene, es el tema de la extracción de datos. Para mí no es tanto el problema, sino el tema es la regulación de esto. Es decir, cómo debería ser obligatorio en todos los hospitales del Estado español el hecho de dar una serie de información. Debería ser obligatorio para tener un registro. Y cuando hablo de un registro, quiero decir un registro de verdad, con la expertise de los cirujanos, con los prompts obligatorios, y si no, no se paga la prótesis. Es que es muy sencillo. Yo soy un poco talibán en esto, pero creo que debo serlo. Porque si nosotros no recogemos esta información, nos estamos quedando a la cola. Hay países europeos que ya lo hacen. Ahora he estado revisando un artículo que te decía antes de un registro alemán con muchísimos cientos de miles de prótesis, obligatorio, no alemán, perdón, holandés, obligatorio. O sea, tienen prótesis con prompts introducidas en el registro de todos los hospitales de su país, obligatoriamente. Eso es oro, eso es oro. Ahora no lo tenemos, ¿pero por qué? Porque no nos preocupamos de eso. Porque lo único que queremos es operar y visitar al paciente y ya está. Porque es verdad, porque somos así. Y yo el primero, somos así. Y nos queremos luego ir a casa y ya está. Y bien, perfecto, cojonudo. Pero hay otra gente en Europa y en el mundo que está trabajando de otra manera. Y eso es lo que les va a dar el liderazgo en esto. Nosotros ahora en el hospital estamos haciendo un programa de inteligencia artificial y estamos intentando recoger todos los datos de todos nuestros pacientes. Pero claro, en mi hospital, ¿qué hacemos? 500 prótesis de rodilla al año, 300 prótesis de cadera al año. Eso no es nada, no es nada. Yo voy a tener unos algoritmos desastrosos. Dentro de 5 años, cuando yo tenga, pues a lo mejor 3.000 prótesis de rodilla y 2.000 de cadera, voy a hacer un algoritmo ya. Pero ¿qué valor va a tener ese algoritmo respecto al global de todo el mundo? Lo interesante sería que hubiese una legislación global que nos permitiese recoger todos los datos, obligatoriamente. Eso nos daría la capacidad de tener una propuesta que a mí también me preocupa el hecho de que el cirujano no pensase entonces, pero de tener una propuesta para saber cómo podemos disminuir esa insatisfacción de nuestros pacientes, al menos en la técnica quirúrgica. Le doy. Límites
es una continuación de beneficios. Es decir, ahora vamos a ver qué podemos hacer más, dónde está la progresión. Fermín, espero que al menos eso te haga ver que a lo mejor más adelante te convenza el robot. Que yo creo que te convence, ¿eh? Lo que pasa es que estás ahí dando juego. Bueno, lo mismo que os decía, intentamos poner las prótesis rectas en un pasado y ahora hemos evolucionado sabiendo que pues a lo mejor biomecánicamente va a funcionar mejor y la cinemática es mejor, pero es verdad que hay una serie de estreses en la rodilla que nos hace pensar que pueden ir mal, pero también hay artículos que nos dicen que van bien. En fin, esto no lo voy a repetir y que tenemos que acercarnos al Constitucional. Lo que sí es verdad es que no hace mucho, porque son artículos muy recientes, colocar el implante en una posición no neutra nos va a generar un mayor estrés, tanto a nivel del polietileno como a nivel de la interfase entre el hueso y el implante, entre el hueso y el cemento. Esto es clarísimo y hay estudios que lo demuestran, que tanto el estrés sobre el material y el hueso como la tensión de los ligamentos va a sufrir más cuando se alejan del cero. ¿Vale? Una vez tenemos claro esto, nos vamos a la nativa, porque estamos en la protésica. Pero la nativa, ¿qué pasa? Lo mismo. En el varo, en el compartimento medial, hay una destrucción de los condrocitos mayor que en el neutro. Con lo cual, esto lo sabemos y lo tenemos que aceptar así. Con lo cual, el implante del diseño y la alineación van a influir también en este exceso de estrés. Con lo cual, ahí tenemos una limitación. Nosotros no sabemos todavía cómo tenemos que alinear o posicionar para que sea mejor. Intuimos, decimos esto es mejor, hacemos algún estudio, pero lo que sí es muy claro es que si no neutralizamos con los implantes que tenemos ahora, vamos a tener un problema. Con lo cual, tenemos que virar hacia el implante a medida y probablemente hacia lo que yo creo que es el gran futuro, y ese sí que para mí es el endpoint y no lo veré, los implantes basados en un material biológico, los bioimplantes, que yo los ponga anatómicamente igual con una estabilidad correcta y en un plazo de tiempo determinado eso se convierta en una sola estructura, como tenemos en la naturaleza. No tenemos ya interfaces, por tanto podemos tener una biomecánica muy similar. Pero tenemos límites y los tenemos que asumir. Tenemos límites porque hay muchos estudios que nos dicen que debemos colocar el implante pues entre 2 y 8 grados más o menos. Y hay varios estudios de estos que nos dicen que si yo coloco el implante por encima de 8 grados a nivel femoral, pues voy a tener unos resultados peores de supervivencia. Y que si yo me voy por encima de 8 o por debajo de 2, pues voy a tener peor resultado. O que sencillamente, pues no puedo hacerlo porque para ellos estadísticamente es peor. ¿Pero qué me va a pasar a mí? No lo sé. Esto es una estadística. Con lo cual, de ahí que os diga que la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho. Incluso la femoropatelar se va a ver alterada por esto y no pensamos en ella. Determinados mal alineamientos o desalineamientos nos van a provocar un problema en la femoropatelar. Y de alguna manera hay artículos que nos dicen que debemos compensar la posición de un componente porque hemos alineado de forma distinta el otro. O porque, evidentemente, si vamos al neutro vamos a tener mejores resultados, o porque el varo en el fémur nos va a resultar peor. Todos estos artículos nos dicen que vamos a tener peor resultado y que la supervivencia va a ser peor. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tenemos unas zonas de seguridad? Sí, ahora las tenemos que marcar. Mientras tengamos una zona de seguridad, ahí nos vamos a sentir nosotros confortables. Pero eso no quiere decir que si lo dejamos a 7 grados de valgo un implante femoral,
no vayamos a tener un mal resultado, porque a lo mejor ese paciente con esas características determinadas va a tener mayores problemas si lo dejo a 7 que si lo dejo a 5, y ese límite en ese paciente va a ser 5 y no va a ser 8. Con lo cual ahí tenemos una limitación, no sabemos todavía qué. De hecho, Lustig y Neret, el equipo de Lyon, hace muchísimos años, ya en el 2016, ya nos decían, cuidadín, no vayamos a hacer lo mismo en todos los pacientes. Vamos a intentar personalizar cada cirugía en cada paciente en cuanto a la alineación, porque evidentemente lo que medimos, lo que hacemos, lo que planificamos y lo que ejecutamos no va a ser igual, entendiendo que cada paciente tiene un punto diferente y que, lógicamente, esos incrementos de inclinación nos van a provocar diferentes situaciones en diferentes pacientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos alejamos. Con la convencional nos alejábamos y con la robótica lo hacemos un poco mejor, pero todavía nos falta por progresar, no lo estamos haciendo perfecto. Por eso el resultado clínico sigue siendo muy similar a la convencional, porque nos falta mucho por evolucionar, porque Mako necesita evolucionar más y darnos más, sobre todo, información. No precisión, la precisión ya parece que la tenemos, la seguridad, la falta de agresión, pero nos falta información de cuál va a ser lo más importante, ¿para qué? Para establecer un algoritmo, ¿en base a qué? A lo que veis en la derecha, a los fenotipos de los pacientes y el implante que llevamos puesto, y establecer nuestros propios márgenes de seguridad y límites, porque eso es lo que nos va a condicionar que nuestro paciente esté realmente satisfecho, tanto en varo como en valgo. Insisto en la lectura de estos dos artículos que son buenísimos. Pero una, con mayúsculas, de las grandes limitaciones de Mako es la femoropatelar. Cuando digo de Mako, digo de toda la tecnología robótica del mercado en estos momentos en la cirugía de rodilla. O sea, nos olvidamos de la femoropatelar. Es que estamos pendientes de si 0,5, de si 1, de si el MPTA, si el LDFA, pero la rótula que le den por saco, es decir, la rótula nos la miramos al final y si va bien, bien, y si no, pues hacemos el release, intentamos, yo qué sé, darle un poquito más de rotación a la tibia, nos olvidamos absolutamente de ella. Con Mako es verdad que ya podemos empezar a hacer cosas, porque nosotros, fijaos aquí en el dibujo, vemos cómo tenemos la línea magenta, que son los límites óseos, desde los cuales nosotros podemos adaptar el implante, con lo cual podemos controlar el tilt, es decir, la inclinación, podemos controlar el offset, podemos controlar la traslación antero-posterior e incluso podemos controlar la dirección, pero claro, el tilt y la dirección, que es el spin, ¿cómo los controlamos? Con el valgo femoral y con la rotación del fémur, con lo cual, a lo mejor tenemos que tener unos márgenes de seguridad para la femorotibial, pero también para la femoropatelar. Y tenemos que sacrificar algo de femorotibial para entrar dentro de un margen de seguridad de la femoropatelar. Porque si no, estaremos muy bien en la femorotibial, pero tendremos una femoropatelar a lo mejor al revés. Y si tenemos una femoropatelar al revés, os aseguro que el paciente va a estar insatisfecho. Con lo cual, vamos a intentar fijarnos ahí. Stryker sabe que tiene que modificar eso y vamos a intentar hacer estudios para poder entrar ahí. Pero lo más importante es empezar a entender que en un futuro tendremos una segmentación de la patela y tendremos unos márgenes de seguridad para la femoropatelar, para la cara anterior. Y probablemente tendremos implantes que nos permitirán tener una mayor versatilidad en cuanto a la adaptación troclear. Yo siempre que hago un Mako, adapto la tróclea, es una de mis prioridades. Intento no aumentar el offset, colocarlo en la posición que toca medio lateral y que tenga un spin y un tilt conservados. Y si eso me hace sacrificar 0,5 o 1, tanto de equilibrio en coronal como en axial, lo voy a sacrificar. Lo voy a sacrificar. Voy a ponderar las dos cosas. Fijaos en esta imagen. Yo lo que hago ahora sistemáticamente es recoger el recorrido de la rótula. ¿Cómo lo hago? Coloco el probe, el puntero azul, en el punto medio de la rótula en su cara anterior. Evidentemente esto no es la cresta, lo entiendo.
pero yo tengo una idea de cómo va ese recorrido pre y post. Y entonces lo que hago es verlo en el plano sagital, fijaos, y en el plano coronal y axial para ver la dirección, y en el plano sagital para ver el offset. ¿Vale? Cuando yo hago la segunda medida, si yo he corregido bien y he tratado bien mis componentes, observo que mi recorrido y dirección es diferente y que mi offset está bien porque lo he disminuido. Dejarlo igual o disminuirlo un poco. Y la dirección, intentar hacerla llegar por en medio. ¿Por qué Mako me sirve para esto? Porque este es el hueso del paciente y este es el implante del paciente. Con lo cual yo sé dónde estoy colocando mi implante femoral respecto al hueso. Con lo cual yo sé dónde está mi rótula en todo momento y por dónde va. Con lo cual necesitamos evolucionar, esto es una limitación, pero ya podemos hacer cosas. Fijaos en este caso que me pareció muy curioso. La dirección, aquí están las dos líneas puestas. La primera es la que empieza con un offset menor y acaba con un offset mayor. Y la segunda es esta que empieza con un offset mayor y acaba en uno menor. Esto es muy curioso, porque yo aquí lo que hice es distalizar 0,5 mi implante femoral. Y esa distalización de 0,5 me ha producido que probablemente mi offset se haya modificado. Y con esto probablemente lo que yo tendré que hacer es modificar mi posición en flexión de mi implante femoral. Porque entonces el offset que voy a tener femoropatelar va a ser igual o menor al que tenía previamente. Y de la misma manera os digo en el equilibrio de dirección. Aquí todavía no estaba hecha. Pero probablemente cuando yo veo que mi dirección es la misma y está muy lateralizada, a lo mejor lo que tengo que hacer, que yo lo hago sistemáticamente, es una facetectomía de la rótula, de una facetectomía lateral. Y de esa manera yo consigo que esa rótula pierda tensión en lateral y se resitúe mejor en mi tróclea femoral. Pero esto lo tengo que ver. Lo tengo que ver y lo tengo que estudiar, porque si no, la rótula, ¿cómo va el tracking? Bien. Y ahí se queda. Y no puede ser. La revisión, Bene, tú hablabas de la revisión. Esto es una limitación muy importante que tenemos con Mako. La revisión llegará y hay mucha gente trabajando en la revisión con Mako, pero es que estamos operando revisiones y quien más, quien menos, pues vamos teniendo un porcentaje importante de revisiones. ¿Por qué? Pues porque cada vez la gente vive más y por tanto cada vez las prótesis las tenemos que cambiar más. Y esas revisiones, si la primaria la hacemos con Mako, pues la revisión vamos a hacerla con Mako. Y hay gente que ha empezado a hacer algunos pinitos, aunque esto es off-label y no lo podemos hacer. Yo creo que esto va a ser el futuro. ¿Por qué? Porque podremos segmentar bien, saber dónde tenemos el defecto, segmentar primero la prótesis que está aflojada, luego una vez retirada segmentar el hueso que nos queda, saber qué aumentos tenemos que poner, ¿qué dirección tenemos que seguir? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la limitación de esto? La limitación de momento es el escáner. Habrá que hacer escáneres que ya existen, el tipo Mars, que es con una artefactación menor, y seguir un algoritmo para conseguir colocar el implante, cuidado, voy a ir un poco más adelante, colocar el implante de tal manera que coloquemos vástagos pequeños cementados de momento. ¿Por qué? Porque a lo mejor por la estabilidad yo voy a querer poner un valgo diferente al que me marca ese vástago, por la modularidad del implante. Ojalá tuviésemos esa modularidad que pudiésemos decir, le quiero dar en vez de los 6 grados que tiene la Triathlon TS de valgo femoral, le quiero dar 3. Pues tendría que poder hacerlo. Ahora mismo no lo puedo hacer. Con lo cual, ¿cuál es la solución? Poner un vástago corto cementado. Que la verdad es que en los estudios recientes cada vez se tiende más a este tipo de fijación en las revisiones de rodilla. Esto nos va a mejorar muchísimo nuestro futuro en las revisiones de rodilla y creo que es una limitación que hoy en día tenemos en nuestra cirugía Mako. Otra limitación que me gustaría explicaros, porque creo que también nos puede ayudar mucho a entender el día a día de nuestras cirugías, es el flexo de la rodilla.
¿Cómo manejamos un flexo de la rodilla? La primera cosa que os voy a decir es que este caso que os pongo aquí es muy poquita cosa. Porque 6 grados es mucho. No. Mako mide el flexo óseo. Y nosotros, cuando mirábamos en la convencional el flexo, mirábamos el flexo clínico. El flexo óseo es diferente que el clínico. Cuando Mako marca aquí entre 0 y 4 grados, nosotros la rodilla la vemos totalmente estirada. Totalmente estirada. Lo que pasa es que a mí me gusta dejar ese flexo en aproximadamente unos 2 grados, aproximadamente. Si es 1 o son 3 no pasa nada. A mí me gusta así. Pero, ¿qué tenemos que hacer para eso? Liberar la cápsula posterior, cortar el distal de fémur, seccionar el ligamento cruzado posterior. Pues eso es lo que intentamos ver. De hecho, aquí en la pantalla que yo digo de pensar o de información, tenemos una información que es sagital, que yo no he entendido hasta hace poco, porque veía esto que pone aparte extensión y no es flexión, pero fijaos que esto os dará una idea más o menos del flexo que tiene esa rodilla en todo momento, ¿vale? A veces coincide más, a veces coincide menos. Este es el dato que nos da esta pantalla respecto a cómo estaba situada la rodilla cuando se hizo el TAC, ¿vale? Pues bien, si nosotros tenemos este paciente a mí me gusta siempre, diferente de lo que decía Cristina o decían otros, dejar a 0. Pero este paciente lo dejé a 0,5. ¿Qué quiere decir? Que tenía un flexo de 6. Y yo con ese 0,5 de corte distal mayor, espero reducir ese flexo en aproximadamente 2 grados. Y con la sección de la cápsula posterior, 2 grados más. Con lo cual, si a 6 le resto 3, obtendré un final de 2. Esa es la teoría. ¿Por qué? Porque hemos hecho un estudio cadavérico y lo hemos visto. ¿Por qué 0,5 aquí? Porque siempre me gusta dejar el espacio en flexión más laxo. Esto no es que esté igual, porque si esto tiene flexo, esto no será 0,5 de laxitud. Esto al final acabará siendo 0 de laxitud con un flexo menor. En cambio, en flexión sí que tendré una laxitud de 0,5. Fijaos que en este caso se me redujo con la cápsula posterior y ese 0,5 de 6 grados a 1 grado de flexo, que me dejó bastante satisfecho. ¿Qué hago con los recurvatums? Pues intento hacer lo mismo, pero me controlo un poco más. Porque la regla que yo tengo mnemotécnica en los flexos, que ahora os enseñaré el algoritmo que hemos hecho, no se cumple tanto en los recurvatums como en el flexo. Desde mi opinión, porque esto todavía no lo hemos estudiado, el recurvatum tengo que considerarlo la mitad que el flexo. Mis correcciones tienen que ser la mitad de las que consideraba con el genuflexo. Y de esta manera consigo reducir 3 grados mi genu recurvatum. Este es el estudio que hicimos. La verdad es que nos lo pasamos muy bien. Fue un día y medio operando 30 rodillas con Mako. En una mañana, una tarde y otra mañana el sábado operamos 30 rodillas con Mako. Tenemos, pues eso, vamos a hacer una comunicación. Hicimos un estudio sobre qué hacía Mako respecto a nuestro genuflexo. Con la cápsula posterior éramos capaces de disminuir ese flexo en 1,68 grados de media. Respecto al cruzado posterior, 1,1 grados de media. Y respecto al corte distal de fémur, 4,3 grados si el cruzado estaba íntegro y 2,8 grados si el cruzado ya no existía, por cada milímetro de corte distal que hacíamos. Esto nos llevó a generar un algoritmo con los grados, que ahora veremos, de flexo en nuestras rodillas. ¿Por qué un nuevo algoritmo si ya teníamos uno según los grados de Lombardi? Porque en la mayoría de algoritmos solamente están reflejados en una posición los menores de 15 grados de flexo, que son el gran tanto por ciento de nuestras cirugías. El tanto por ciento mayor de nuestras cirugías están englobadas aquí. Entonces nosotros lo que hemos intentado es dividir estos 15 grados en menos 5 grados y entre 5 y 10 grados.
y de esta manera intentar explicar cuál puede ser nuestra manera de reducir ese flexo, empezando por una liberación de la cápsula posterior, que esto, con el corte posterior óseo de fémur, prácticamente lo hacemos siempre a la mínima que haya un osteofito posterior, y después empezar a valorar, en función de la deformidad que tenga en flexo, si me voy al cruzado posterior asumiendo que voy a tener que cambiar la constricción o me voy a empezar a cortar milímetros de corte distal de fémur. Esto vimos que tampoco afectaba a la laxitud, con lo cual a mí esto me generó una tranquilidad importante. Es decir, los gestos que nosotros hacíamos sobre cápsula posterior, ligamento cruzado posterior y corte distal de fémur no nos generaba una diferencia en la laxitud sobre lo que habíamos programado inicialmente. Con lo cual, en ese sentido, por el equilibrio, podíamos estar tranquilos. La limitación que también tenemos en Mako es que Mako no nos hace el cajón. Tampoco nos da la rotación de la tibia y tampoco nos hace la rótula. En cuanto a la rótula, ya os he explicado qué es lo que yo hago y cómo intento dar solución a esto. Porque en la rótula, cuando yo no acabo de arreglar todo esto y veo que el tracking me sigue siendo malo, protetizo la rótula. Es el único momento donde yo protetizo la rótula. Cuando no tengo más remedio que mejorar ese tracking rotuliano en offset, spin, traslación y tilt rotuliano. ¿Cómo soluciono el cajón y la rotación? Pues con esto. Fijaos cómo yo aquí en la tibia estoy mirando dónde queda mi implante tibial rotacional y cómo en el fémur miro dónde me quedan los tetones. Con lo cual en el fémur, en este que es un CR, voy a mirarlo con los agujeros y en el PS lo puedo mirar con el dibujo del cajón que tengo. Porque puedo poner el puntero verde ahí donde lo necesito para saber dónde está situado y colocar el implante en la situación que quiero. Con lo cual Mako no me hace la quilla de la tibia y Mako no me hace el cajón del fémur. Por tanto, eso es una limitación. Pero esa limitación la puedo suplir con la información que me da Mako con los punteros. Lógicamente hay una limitación muy grande que son los trackers. Son inmensos y siguen siendo inmensos. Y seguimos teniendo problemas con los trackers, que si esto, que si lo otro. Pues ¿qué va a pasar en un futuro? Pues que van a ser chinchetas y van a ser unos puntitos que prácticamente no nos van a estorbar, porque debe ser así y porque hay que evolucionar hacia esa tecnología. Vamos a evolucionar hacia cosas más pequeñas. Estos son sensores, ¿eh? Fijaos el tamaño de una cerilla y hay sensores de estas características. Pasa que tenemos que saber cómo posicionarlos, porque de momento los tenemos que sacar fuera y que los vea ese ojo de Mako. A lo mejor en un futuro estarán dentro y los verá igual. Nos tenemos que fijar en las otras articulaciones. En cadera ya lo hacemos. Yo no soy cirujano de cadera, pero ya lo hacen. Mako es acojonante, el Mako de cadera. Me da mucha envidia, porque es brutal. Porque son capaces de controlar muchísimas cosas. En rodilla no está mal, pero que ellos se fijan en cómo está el equilibrio espinopélvico y eso es brutal. Eso es brutal. Pues en la rodilla también influye cómo está la cadera y también influye cómo está la rotación del tobillo. Por supuesto que influye, lo tenemos que tener en cuenta y lo tenemos que mirar, porque hay artículos de esto que ya nos hablan de que hay que tener en cuenta esas otras articulaciones. Pero hay una limitación muy grande, que es lo que hablábamos antes, que es el equilibrio ligamentoso. Estamos muy contentos de esto y, joder, qué bien, pues mira, 4,5, 2, 3,5 y tengo un delta de 3, joder, qué guay. Pero entra otro cirujano, lo hace de otra manera y tiene un delta de 4. ¿Y eso quién tiene la razón? Nadie. Porque la prótesis te quedará o más constreñida o menos constreñida, con más laxitud, con mejor posicionamiento, con peor. Pero no tenemos muy claro cómo lo tenemos que hacer para que sea bueno. Por lo tanto, tenemos que conseguir tener mecanismos que nos permitan mejorar esa captación de los newtons que tenemos que hacer para valorar en flexión y extensión esos equilibrios medial y lateral. Y teníamos un VeraSense, pero ya tendremos otros sensores, pero no era lo mismo, porque eso era presión, no era tensión. Y nosotros estamos con la tensión, lo relacionábamos, pero no es lo mismo. Pero ahora hay cosas que están saliendo nuevas en el mercado. Y son cosas que nos pueden hacer pensar. Tenemos equilibrios dinámicos realizados con ecografía.
El Joint View este es brutal, o sea, con ecografía te permite ver dinámicamente cómo colocar el implante previamente a la cirugía en la consulta externa. Esto va a ser brutal, es decir, el equilibrio dinámico que nosotros podamos tener, si podemos hacer un escáner dinámico, vamos a tener la información de cómo posicionar el implante antes de operar, y eso va a ser brutal. Es decir, cómo tenemos esa información del implante, la talla, todo lo que tenemos con Mako, pero además con ese dinamismo. Porque si no, la solución ¿cuál sería? Pues hacer una impresión 3D dentro de quirófano de un implante a medida, en 5 minutos. Eso lo vemos ciencia ficción hoy, ¿verdad? Pero eso es lo que yo llamo la caja mágica, the magic box. ¿Por qué? Porque va a ser el futuro. Nosotros en quirófano vamos a decir, este paciente tiene este TAC, con lo cual yo ya sé cuál es la anatomía, tiene esta laxitud, tiene que tener esta forma, voy a hacer el corte aquí, por favor imprímeme esto. Y en 5 minutos, mientras lavamos, mientras cambiamos las tallas, nos va a hacer el implante y lo vamos a implantar. Y además va a ser un biomaterial y se va a integrar en un mes. Y va a ser espectacular. Pero no lo tenemos esto, con lo cual, hasta que no tengamos esto, vamos a tener que fijarnos en los biomateriales y en cómo le damos solución a esa tensión. Y tenemos que tener conocimiento de ¿qué? De que esto es una curva de aprendizaje. Y vosotros la habéis sufrido, yo la he sufrido y todos la vamos a sufrir. Pero la curva de aprendizaje no debemos olvidar que es de tiempo. No de precisión ni de alineación, es de tiempo. El tiempo que invertimos en los primeros casos es mayor, es bastante mayor, pero fijaos cómo en todos los 6 cirujanos estos, en las gráficas, todos van disminuyendo el tiempo, sobre todo los que tienen gran volumen de cirugías. Y al final, fijaos, donde tengo la bola verde, que acaban siendo menor en tiempo. Yo no soy menor, yo no tengo menor tiempo, no. Pero tampoco me vanaglorio. Orozco en Miami tarda, no sé, 18 minutos en poner una prótesis de rodilla. Yo creo que no necesitamos poner una prótesis de rodilla en 18 minutos. Necesitamos hacer las cosas bien y invertir el mismo tiempo que la convencional. Lo que no puede ser es tener una cirugía más larga, porque eso sabemos que nos complica más las cirugías. Pero tenemos una cirugía en el mismo tiempo. Yo hago exactamente el mismo tiempo que con una convencional, pero porque ya llevo tiempo y vosotros con 700 yo creo que hacéis el mismo tiempo. Es imposible que hagáis un tiempo superior, porque aparte muchas veces el tiempo es la coordinación del equipo. Y cuando, como decía antes el MPS, tenéis una buena coordinación, pues esa coordinación nos permite, lógicamente, tener un tiempo operatorio mejor. Fijaos en los estudios cómo el tiempo va disminuyendo, pero este estudio es el que me gusta más. Disminuye el tiempo, pero también disminuye la ansiedad. Fijaos este gráfico. Esto es un gráfico de ansiedad. Al principio aumenta muchísimo. Los primeros 10 casos estás súper estresado, porque dices, ¿cómo voy a hacer este corte? Como decía antes, no sé quién lo decía, el corte anterior, ¿no? Lo decías tú, creo también, ¿no? Que ves un pedazo corte anterior que dices, esto no puede ser. Pero cuando llevas 40 casos, dices, que me da igual, es que Mako lo va a hacer bien, es que no se va a equivocar. Con lo cual tiro y pierdo esa ansiedad y acabo teniendo menos ansiedad. De hecho, estoy más confortable operando con Mako, porque tengo más información. La educación, tenemos un problema con la educación, ¿verdad que antes os decía que era un beneficio? Es verdad, es un beneficio, pero también es un problema porque tenemos que intentar unificar las cirugías, como decía Bene ahora, pero también la teoría con la práctica, y eso no va a ser fácil. Tenemos que entender que hay cosas buenas y hay cosas malas y que los resis van a querer operar también convencional y tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar, los estudiantes, es decir, los resis tienen que cambiar, el adjunto joven tiene que cambiar en cuanto a su filosofía, pero también los que enseñamos tenemos que cambiar y tenemos que saber enseñar mejor con esas tecnologías y no lo hacemos porque estamos súper preocupados en los números y tal y tenemos que pensar que hay un residente al lado con el que tenemos que interactuar y que tenemos que hacer una cirugía muy a su medida. Cada cirugía, cada sistema lo tenemos que entender como una ventaja. No podemos decir la robótica no es buena. Tiene que ser buena para el resi, para el adjunto joven y para el senior. Le tenemos que sacar el provecho que necesita y tenemos que mantener motivados a nuestros estudiantes, a nuestros residentes. Lo que os decía, tenemos que aprovechar nuestra experiencia, tenemos que aprovechar que tenemos delante a gente que van a ser el futuro de nuestra especialidad.
Y este es el artículo del que hablabas tú. Tenemos una sobreexposición a las nuevas tecnologías en según qué hospitales y eso hace que, lógicamente, la técnica manual pues nos vayamos familiarizando menos con ella. ¿Y eso es bueno? No, probablemente no. Pero eso nos tiene que llevar a un futuro en el que seamos mucho más conscientes de la robótica. La educación la estamos haciendo. En la sociedad española también empezamos, esto es Virtamet, esto es un simulador de artroscopia, es genial, es una pasada, y esto nos dio unos cursos que nos permitía realmente formar muy bien a nuestros residentes, sacando muchos datos. Tenemos muchísimos datos de cómo ellos van evolucionando con el paso del tiempo con este simulador, con muchísimas cosas y información que tenemos de esa educación. Pero ahora llego, ¿cuál es la limitación de nuestra educación? Que no sabemos evaluarla, no sabemos cómo evaluar nuestra educación. Yo no tengo ni idea. Si alguno de vosotros lo sabe, de verdad os lo agradeceré, por eso lo he preguntado en todos sitios. Y no lo sé, porque es muy difícil evaluar cómo un residente aprendería con la manual o cómo aprende con la robótica. Porque, evidentemente, mi idea era hacer un estudio randomizado con residentes de primer año, nosotros ahora tenemos 2, vamos a tener 3 residentes por año, pues cada uno de ellos empezar a formarlo con un test pre y un test post con la cirugía manual y la cirugía robótica y ver cómo ha evolucionado ese test inicial de no tener ni idea y final de haber entendido conceptos. Pero eso no es fácil, porque eso puede estar muy sesgado por cómo viene el residente formado de antes y por muchas otras cosas que nos pueden hacer que ese paso de una evaluación pre a una post sea no valorable. Entonces, esta es una limitación que yo creo que tenemos que trabajar y yo personalmente estoy mucho en ello y necesito tener gente que me pueda también ayudar a ello. Tenemos una limitación en la investigación, porque os lo decía antes, tenemos una capacidad de datos que no estamos aprovechando y eso es muy fuerte. Sabemos que no es algo novedoso, ya está establecido, no es una moda. Sabemos que ya hemos tenido el punto de inflexión, la robótica ya no es una moda, ya está establecida en nuestros hospitales. Pero fijaos aquí, ¿cuál es el nivel de evidencia de los artículos que sacamos de robótica? Pues es baja, tenemos una limitación, no estamos haciendo las cosas bien y no estamos aprovechando la tecnología como tocaría. Tenemos muchísimos artículos en todo el mundo, pero fijaos que solamente están muy limitados en unos países determinados. Y aquí no estamos haciendo nada, yo me incluyo, soy el primero. Joder, tenemos la oportunidad de investigar, tenemos la oportunidad de hacer cosas y de salir y tener visibilidad afuera y no lo estamos haciendo, pues por la cultura, por lo que sea, pero no lo estamos haciendo. Fijaos bien dónde están los países que más publican, los que están en naranja, no somos nosotros no tenemos color. O sea, no hay ni color en nuestro país. Y eso es algo que tenemos que concienciar. Hey, tenéis 700 prótesis hechas. Por favor, vamos a juntarnos y vamos a hacer cosas juntos. Porque es la única manera de seguir avanzando, de tener esos datos que reclamábamos ahora, Stryker. Si nosotros hacemos un trabajo conjunto, hacemos diseños conjuntos, vamos a poder hacer una investigación brutal. Pero estamos apalancados, no hacemos nada y sacamos un artículo y ya nos parece que somos los reyes del mambo. No hacemos nada. Hay gente que tiene una producción de 20 y 30 artículos anuales, que es verdad que tienen una estructura diferente y tienen un recurso diferente, pero no estamos haciendo nada al respecto, porque hay que saber que tenemos que entender la tecnología, estudiar la tecnología, pero investigar ¿para qué? Para coger lo bueno y rechazar lo malo. Porque yo puedo estar aquí hablando de las cosas buenas, pero hay cosas malas también, que tenemos que rechazarlas y tenemos que convertirlas en buenas. Y sobre todo, ser muy críticos con estos artículos científicos, porque la mayoría tienen conflicto de interés. Porque si yo escribo un artículo científico sobre Mako, ese artículo tiene conflicto de interés. Con lo cual hay que ver que metodológicamente esté muy bien. Y hay que criticar esos artículos y hay que ver exactamente qué evidencia tienen. Porque si no, nos vamos a quedar con evidencias que no nos van a llevar a una mejor consecución de nuestro objetivo final, que es la mayor satisfacción de nuestros pacientes. Mako es caro, es otro límite, claro que es un límite, es caro.
Y es caro y tenemos que saber si es coste efectivo. Nosotros tenemos una tesis doctoral ahora en marcha en nuestro hospital sobre el coste efectividad de la cirugía robótica. ¿Por qué? Porque la cirugía robótica ha de ser coste efectiva, si no, no vale la pena. Y yo creo que va a tener más supervivencia, pero sobre todo, fijaos bien en esta diapo, nos va a permitir tomar decisiones. Y este mejor decision making que dicen los ingleses nos va a permitir ahorrar dinero a la sanidad. Porque si nosotros indicamos bien y nosotros tenemos menos complicaciones, la sanidad va a tener menos inversión y va a poder invertir en otra cosa. Con lo cual, eso es una de las cosas, Fermín, de las que hablaba yo, que tenemos que tener en cuenta con la robótica y que nos lo va a dar la robótica. La robótica es la herramienta perfecta, y lo decía antes, pero no es el final del camino. El final del camino, seguro que esto me habéis oído decirlo muchas veces. En 1950... ¿sabéis cuántos años? Esto te lo voy a preguntar a ti, Nerea. ¿Cuántos años? Sí, pero bueno, esto es jugársela, esto es como un programa de estos de la tele, ¿no? Un concurso. ¿Cuántos años pasaban desde que tú tenías, o sea, una vida media del conocimiento? ¿Cuántos años pasaban desde que tú establecías una idea hasta que la cambiabas? Pon 1950, tú imagínate la gente de 1950. Muy sabios, pero... 20. 50. 20. Ha estado bien, ¿eh? 20, bien. 50 era. Vale. 1980. 10. 7. Bien, te has acercado ya. Bien. 2022. Es el último dato que te doy porque el de 2025 no lo tengo. Espero que entre 3 y 5. ¿Cuán? Espero que entre 3 y 5. Años. Sí. 72 días. Ah. 72 días. ¿Qué quiere decir esto, Nerea? Ya está, ya te dejo porque te estamos hoy martirizando. Esto quiere decir que tenemos que tener mucha información y nosotros en nuestra cabeza no la vamos a almacenar, esta información, seguro, porque va a cambiar continuamente y eso nos tiene que ayudar la robótica. La robótica hace esto. La robótica hace esto. Esto ha pasado en menos de un segundo y fijaos todos los movimientos que ha hecho. Esto el humano no lo puede hacer. Estamos de acuerdo, ¿no? Con lo cual necesitamos una herramienta que nos permita hacer esto. Ya está. Nosotros tenemos que aprender, nosotros tenemos que mejorar nuestra técnica, pero la máquina tiene que proponernos y también tiene que aprender con todos los datos que le demos. Nosotros, lo que os decía, en nuestro hospital estamos generando ahora esto para intentar tener estas propuestas con algoritmos. ¿Serán algoritmos pequeñines? Sí, pero será algún algoritmo que yo podré seguir respecto a mi población. ¿Cuál es el ideal? Que lo tengamos de forma global en todo el mundo. Y sobre todo, vuelvo a insistir en lo mismo que os ponía el vídeo de antes. Esto es un Tesla. El Tesla le pasa esto. ¿Por qué? Pues porque no lo conducía nadie este Tesla. Este Tesla había un pasajero en la parte de atrás. No lo conducía nadie. Y pasa eso. Por tanto, tenemos que ir con cuidadín, porque Tesla no era capaz de ver esto a la velocidad que iba. Y no hizo una predicción previa. Con lo cual necesita la parte humana. Y esto seguro que me lo habéis visto poner porque siempre lo pongo y me gusta mucho. Este es un anuncio de Pirelli de 1996. Poned un poquito de volumen, por favor, que esto también me gusta. La potencia sin control Ese no es el sirve de eslogan. nada. Pirelli, ¿qué dice en 1996? La potencia solo depende de la tecnología. Mako lo va a hacer todo. Power. 25 años después. Power is a gesture. Si alguien es capaz de ver en este anuncio un neumático, le pago la cena hoy. No hay ni un neumático en este anuncio. ¿Qué hay en este anuncio? Personas, sentimientos, decisiones. Y eso a mí me ayudó mucho a entender que el futuro, después de 25 años, depende de nosotros, depende de lo que se haga y de lo que decidamos en cada una de nuestras cirugías. Me gusta ponerlo entero, es un coñazo, pero me gusta ponerlo entero porque me gusta este anuncio. Es cojonudo. Y aparte el eslogan final es que es como muy... El poder, o sea, la tecnología es lo que nos mueve, pero lo que nos mantiene ahí, ¿qué es? El control. ¿Y el control qué es? La capacidad de decisión nuestra. Estamos aquí, estamos en esta campana de Gauss. Es el punto de abismo, donde tenemos que decidir y saber si Fermín, perdona que te ponga de ejemplo, pero va a acabar cogiendo Mako o no. Y estamos ahí, tenemos que decidir si sí o si no. Yo tengo clarísima la respuesta. Yo estaba antes, estoy ahora y estaré después. Pero bueno, tenemos que ver cómo nos posicionamos en un futuro para saber
y entender cuál es la neutralidad, cuál es la patología y entender cada paciente, cómo tenemos que tratarlo y movernos hacia allí. No tenemos que tener miedo, porque si siempre hacemos lo mismo, siempre vamos a tener los mismos resultados. Tenemos que seguir aprendiendo, buscar soluciones, cogerlas y sobre todo lo que os pedía, con todo esto de controlarlo y tener los excelentes resultados con la combinación de la tecnología, juntémonos. Coño, estos meetings son para juntarnos y hacer cosas juntos, porque es la única manera que tenemos de seguir avanzando y entender lo que tenemos que hacer en un futuro para conseguir el 100% de satisfacción en nuestros pacientes. Muchas gracias y perdón. No sé si hay una pregunta, pero es algo que sea muy importante. Muchas gracias. No, Joan, a mí me encanta escucharlo siempre, es espectacular, como siempre. Y nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por todo.